Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Iván Ortega, tengo 39 años y trabajo como técnico en archivo judicial. Aunque suene aburrido, te aseguro que en este oficio uno termina sabiendo más de lo que a veces conviene. Y no por chisme, sino porque hay documentos que deberían estar bajo tierra, no guardados en carpetas de cartón. Todo lo que te voy a contar pasó hace 4 años, en el verano de 2019. Me mandaron a revisar una bodega rural en la región Sierra de Amula, en Jalisco, a unos kilómetros del municipio de El Limón. Era una especie de casa de campo que alguna vez perteneció a un juez retirado. Él murió en 2007. Y por años nadie había querido hacerse cargo de sus papeles. Cuando por fin se ordenó la revisión del archivo, me ofrecí como voluntario. Era verano, pagaban viáticos, y la idea de pasar un par de noches solo en una casa campestre no me pareció tan mal. Me equivoqué. La casa estaba en una lomita rodeada de encinos y tierra roja. Tenía un portón viejo, oxidado, y una vereda que apenas distinguía entre la maleza. Era amplia, con tejas rotas y ventanales cubiertos de polvo. Había un par de cuartos, cocina, baño y al fondo una pequeña construcción anexa, el archivo. Esa era mi zona de trabajo. Había humedad en las paredes y olor a papel viejo. Llegué un jueves por la tarde. El encargado municipal de archivos, un hombre delgado y silencioso llamado Rubén, me dejó las llaves. Me deseó suerte y se fue. Dijo que el celular tal vez no agarraría señal, pero que la luz eléctrica funcionaba bien y que la zona era segura. Todo iba normal. Me instalé con mi laptop, encendí una lámpara portátil y empecé a abrir las cajas. Al revisar las primeras carpetas, noté cosas raras. El juez, de nombre Amador Trujillo, no solo guardaba expedientes oficiales, había documentos sin membrete, copias de informes policíacos, fotografías en blanco y negro de personas golpeadas, incluso un cuaderno con anotaciones hechas a mano. Nombres, fechas, lugares. Algunas anotaciones tenían marcas de tinta roja, como si se hubieran hecho después. Me llamó la atención un apartado etiquetado como M24. Donde encontré lo que parecía un expediente armado por cuenta propia. Nombres de agentes judiciales, fichas de detención sin registro oficial y un listado de propiedades rurales entre los municipios de Autlán y Tecolotlán. Había algo raro en cómo estaban agrupados los documentos. No respondían a un criterio judicial, sino a una lógica propia. Como si el juez hubiera armado su propio rompecabezas. Pensé en dejarlo pasar. Después de todo, mi trabajo era clasificar, no interpretar. Pero al fondo de una caja encontré una carpeta sin etiqueta. Dentro, había algo que no debía estar ahí. Una carta, dirigida al juez Amador, escrita a mano. Decía: «Usted ya sabe demasiado. Le advertimos una vez. La próxima será la última. Hay cosas que deben quedarse en la tierra». Y firmada solo con la letra B. Esa noche, cerca de la 1 de la mañana, se desató una tormenta como pocas he visto. El cielo retumbó tan fuerte que sentí la madera de la casa crujir. La luz eléctrica parpadeó 2 veces y luego murió por completo. Me quedé a oscuras. La lluvia golpeaba el techo como si quisiera entrar. Afuera, el viento silbaba entre los árboles. Me puse la chamarra, tomé mi lámpara portátil y bajé a la cocina por una vela. La prendí, la llevé conmigo al archivo y me senté frente a la mesa. No había señal, no había ruido, no había mundo. Y entonces cometí el error. Volví al expediente M24 y abrí una sección marcada con lápiz rojo. Dentro encontré un sobre manila sellado con cinta negra. Lo rompí. Había 6 fotografías, Polaroids,
todas de noche, todas tomadas en lo que parecía una zona boscosa. En la primera, un grupo de hombres armados bajando a otro sujeto del maletero de una camioneta. En la segunda, el mismo hombre, de rodillas, con una bolsa negra en la cabeza. En la tercera, la bolsa ya estaba en el suelo y el cuerpo no se movía. Las otras tres mostraban el terreno, con marcas en la tierra. Una tenía la leyenda escrita a mano: Cañada de los Guajes, entierro Mala 9, octubre 1994. Yo conocía ese nombre. La Cañada de los Guajes está a 10 kilómetros de la casa. No es muy conocida, pero la mencionan los campesinos cuando hablan de la vieja guerra entre cañeros. Supuse que se trataba de un asesinato encubierto. Pero, ¿por qué tenía el juez esas fotos? ¿Por qué las guardaba como si fuera parte de una investigación secreta? Cerré el expediente. Me levanté, pero en ese momento escuché algo. No era la lluvia. Era un golpe seco contra la pared de la casa. Luego otro. Y otro. Salí con la lámpara. Caminé hacia la entrada. No vi a nadie. Pero en el marco de la puerta había una señal. Una X pintada con barro. Volví al archivo. Cerré las carpetas. Metí los documentos más comprometidos en mi mochila. Dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. O más bien, no dormí. A la mañana siguiente, revisé el resto del expediente M24. Ahora con otra mirada. Había una lista de 27 nombres. Todos con la misma anotación: desaparecido. Algunos tenían marcas de ubicación: Cañada de los Guajes, Barranca del Peine, Panteón Viejo de Ayutla. Entendí entonces que el juez no solo sabía, había documentado. Y por alguna razón, lo había hecho en secreto. Encontré también un nombre repetido varias veces en notas distintas: Valerio Trejo, excomandante judicial, expulsado en los 90 por nexos con grupos rurales. Mencionado como posible operador de levantamientos extrajudiciales. Firmaba documentos como V. Supe que debía avisar a alguien. Pero, ¿a quién? El encargado municipal me había dicho que no había internet en la zona, y mi celular seguía sin señal. Decidí bajar al pueblo a la tarde siguiente, pero el clima tenía otros planes. Esa noche volvió la tormenta, esta vez con rayos que parecían caer en la cocina. La luz nunca regresó. Estaba empacando los papeles más relevantes cuando escuché pasos, reales, secos, sobre la duela de madera. Apagué la lámpara. Me agaché junto a una caja. El corazón me golpeaba el pecho. Los pasos cruzaron el pasillo. Se detuvieron frente a la puerta del archivo. No golpearon. No hablaron. Solo dejaron algo en el suelo. A la mañana siguiente, al abrir con cuidado, encontré una piedra. Sobre ella, una hoja amarillenta. Decía: hay secretos que no se deben escarbar. Y abajo, la letra V. Salí esa misma mañana. Caminé hasta que encontré señal. Llamé a un compañero de la oficina. Le pedí que viniera por mí, que trajera refuerzos. Nunca regresé a la casa. El expediente M24 fue enviado a la Fiscalía Estatal, pero quedó bajo reserva. Nadie fue acusado. Nadie fue investigado. Las fotos desaparecieron del archivo. Mi copia de respaldo fue confiscada. La Cañada de los Guajes sigue allí. Hoy trabajo en otra área. Pero a veces, cuando llueve fuerte y se va la luz, pienso en aquella madrugada, en las carpetas que nunca debí abrir, y en todo lo que todavía está enterrado en esa tierra. Me llamo Rodrigo Ledesma, tengo 36 años, y esta historia me pesa en la lengua desde hace 6 años. No la cuento mucho porque la gente piensa que uno exagera, pero yo estaba ahí, conduje esa camioneta,
Vi la lluvia reventar el parabrisas como si el cielo se hubiera quebrado. Y vi también a ese hombre parado a media carretera, empapado, con los ojos fijos en nosotros. Un tipo al que nunca debimos detenernos, porque no era un desconocido, era alguien a quien llevábamos años evitando. Todo empezó en noviembre del 2018. Íbamos en carretera rumbo a Monterrey desde Saltillo. Éramos 4, yo, mi primo Omar, el Tello, que había sido mi roomie en la universidad, y el Rojo, un camarada de la maquila que se nos pegó porque necesitaba hacer una entrega allá. Salimos tarde, como a las 5:30 p.m., sabiendo que nos iba a agarrar la noche, pero confiados porque la ruta la conocíamos bien. Yo manejaba una Silverado del 2003 que aún aguantaba. Subimos por Arteaga, y conforme avanzábamos, el cielo se puso gris plomo. Las montañas al fondo parecían animales dormidos bajo una manta negra. A las 7 ya llovía. Fuerte. No la típica llovizna norteña. Era una tormenta que te sacudía el volante. Relámpagos que caían lejos pero se sentían cerca. En la cabina solo se escuchaba la música baja y el ruido del agua reventando contra el techo. Todo iba bien, hasta que vimos a alguien parado junto a la cinta asfáltica, en una curva entre los kilómetros 54 y 56. Una figura humana, empapada de pies a cabeza, camisa blanca pegada al cuerpo, brazos abiertos, como si estuviera pidiendo ayuda, pero sin moverse. Fue Omar quien lo vio primero. Güey, ¿viste eso? ¿Qué? Pregunté, con la vista en la carretera. Una persona ahí, al borde, como que necesita paro. El Rojo lo vio también. Tello no. Él iba dormido. Frené. La tormenta seguía con todo, y las luces de la camioneta apenas alcanzaban a marcar la silueta. Era un hombre, eso sí, delgado, alto, cabello largo, mojado, y una cara que no reconocí al principio. Solo sentí que había algo raro, algo que no cuadraba. Omar bajó el vidrio y gritó: ¿Todo bien, compa? ¿Necesita que lo llevemos? El tipo dio un paso hacia nosotros, lento. Caminaba mal, como si cojeaba. Y cuando estuvo a medio metro del vidrio del copiloto, lo reconocimos, los 4, al mismo tiempo. El Rojo dijo su nombre, apenas en un susurro. No mames, es Mauro. El Tello despertó de golpe. ¿Qué dijiste? Y entonces lo vimos bien. Era él. Mauro Garza. Lo conocimos hacía años. Había trabajado con nosotros en la maquila de Ramos Arizpe. Buena onda al principio, trabajador, bromista, pero luego empezó a tener broncas. Se volvió paranoico. Decía que lo seguían, que alguien lo espiaba. Una vez lo encontramos encerrado en el baño, llorando y con los nudillos sangrando. Lo corrieron cuando agredió a un supervisor con una regla metálica. Después de eso, supimos que se fue a Monterrey. Unos decían que lo internaron, otros que vivía en la calle. Pero nunca más supimos de él. Y la verdad, nadie quiso saber. Y ahora estaba aquí, empapado, en la carretera, bajo la tormenta. No dijimos nada. Solo nos miramos, congelados. Mauro se asomó al interior de la cabina con una sonrisa extraña. No forzada, pero tampoco natural, como si hubiera estado esperándonos. ¿Van a Monterrey? Yo tragué saliva. Sí. ¿Me dan un aventón? No podíamos decir que no. No con él parado ahí, empapado, bajo la lluvia. Aunque por dentro, ninguno quería que subiera. El Rojo abrió la puerta. Mauro se subió atrás, junto a Tello, que se hizo a un lado sin decir palabra. Se sacudió un poco,
y olía fuerte, a ropa vieja, a calle. La camioneta arrancó. Durante los primeros 10 minutos nadie dijo nada. Solo se escuchaba la lluvia. Yo tenía el cuello tenso, como si algo me apretara los hombros. Mauro fue el primero en romper el silencio. Qué raro encontrarlos aquí, justo ustedes. Nadie respondió. ¿Todavía siguen allá? ¿En la misma fábrica? No, dijo Omar rápido. Cambiamos. ¿Y Arturo? Nadie contestó. Arturo había muerto hacía un año en un accidente de motocicleta. Mauro lo había conocido también. Pensé que no me iban a parar, dijo Mauro, mirando por la ventana. Pero luego pensé, claro que sí, somos amigos, ¿no? Otra vez nadie dijo nada. ¿Se acuerdan cuando me encerré en el baño?, dijo Mauro sin reír. No era porque estuviera loco, ¿eh? Es que ya me estaban siguiendo. Desde entonces, me estremecí. Omar me miró con los ojos muy abiertos. No me dejaban dormir. Me grababan. Me decían cosas por la ventana. Ustedes no lo veían, pero ahí estaban. En los techos, en los árboles. Quise cambiar de tema. Lo que fuera. ¿Dónde vives ahora, Mauro? Se tardó en responder. No tengo un lugar fijo. A veces en la central, a veces en la orilla, donde no me encuentren. El rojo sacó el celular. Fingió revisar algo, pero no había señal. De pronto, Mauro se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió más baja, pero más tensa. ¿Saben por qué me dejaron de hablar? Yo apreté el volante. No quería responder. Nadie lo hizo. Porque sabían que tenía razón. Silencio. Todos ustedes sabían lo que pasaba. Lo vieron. Y fingieron que no. No sabíamos nada, Mauro. Dije sin mirarlo. Él se rió. Una risa seca, sin eco. Claro que sí sabían. Lo del cuarto de mantenimiento. Lo de Arturo. Lo de los turnos dobles. Lo de las cámaras. No entendí. No completamente. Pero algo en su tono me hizo pensar que él había unido piezas que nosotros nunca supimos armar. O que tal vez no queríamos ver. Llegamos a la entrada de Santa Catarina. La lluvia ya era más leve. Las luces de la ciudad se veían a lo lejos. Y entonces, Mauro dijo: «Bájenme aquí. Ya llegué». «Aquí no hay nada», dijo Omar. «Aquí es». Frené. Se bajó. Cerró la puerta sin decir adiós. Y se quedó parado junto a la carretera, igual que cuando lo encontramos. Lo vimos por el retrovisor hasta que desapareció en la oscuridad. Nadie habló durante el resto del camino. Lo raro fue lo que pasó después. Un mes más tarde, Omar recibió una llamada de un primo suyo que trabajaba en una estación de servicio en la misma carretera. «Güey», le dijo, «¿tú conocías a un tal Mauro Garza?» «¿Por?» «Porque encontraron a alguien muerto cerca del kilómetro 55, entre los matorrales. Dicen que tenía una credencial con ese nombre». A mí me lo contó después, y entonces entendimos algo que no supimos cómo procesar. El cuerpo ya estaba en descomposición. Según el reporte, llevaba al menos 3 días muerto cuando lo encontraron. Y nosotros lo recogimos una semana antes. No me atreví a leer más del caso. No fui a ver fotos. No quise preguntar más. Tal vez todo fue una confusión. Tal vez no era él. Tal vez fue el miedo el que nos jugó chueco. Pero sé lo que vi. Sé a quién recogimos. Y sobre todo, sé que sabíamos quién era. Y aún así, lo subimos. No por compasión, sino porque el pasado, por más que lo evites, tarde o temprano se sube contigo.
Me llamo Rodrigo Fierro. Nací en Obregón, pero llevo más de 8 años viviendo en Hermosillo. Trabajo como técnico de mantenimiento para una empresa que da servicio a oficinas y plantas industriales en todo Sonora. Reparo climas, arreglo instalaciones eléctricas, a veces hasta fontanería. Un oficio completo, de esos que uno aprende con la vida, no con escuela. Este relato es algo que he guardado mucho tiempo. No por miedo a que no me crean, sino porque aún me cuesta entenderlo. Hay cosas que uno vive y no se explican del todo, pero se sienten reales. Tan reales como la piel cuando se eriza por algo que no tiene lógica. Esto me pasó hace 4 años, durante una temporada de lluvias extraña en el norte, cuando los cielos se abrían sin aviso y te empapaban en minutos. Eran las 5:30 de la tarde. Acababa de terminar un servicio en un taller al poniente de Hermosillo, por la salida hacia La Victoria. El cielo ya estaba cargado, con nubes negras que venían del monte como si bajaran de golpe. Mi moto vieja, una Italica de batalla, empezó a fallar justo cuando sentí los primeros truenos. No me dio tiempo ni de sacar el impermeable. El aguacero cayó como si voltearan un tinaco gigante. No había dónde cubrirse. A mi izquierda, puro monte bajo. A la derecha, una reja vencida y más allá una estructura vieja, abandonada, de esas que parecen bodegas de campo. Sin pensarlo 2 veces, empujé la moto hasta cruzar el terreno lleno de maleza. El agua me golpeaba el rostro, el lodo me llegaba a los tobillos. Crucé un tramo de bardas derruidas y por fin llegué a la entrada de la bodega. Tenía el techo semi-colapsado, pero aún resistía. Paredes altas, de bloc desnudo, con manchas de humedad y grafitis viejos. Las hojas de la puerta metálica estaban abiertas, como si alguien las hubiera forzado años atrás. El lugar olía a tierra mojada, óxido y algo más. Un olor a encierro largo. Encendí la linterna del celular y recorrí con la luz el interior. No había mobiliario ni herramientas, solo ruina, unas tarimas rotas, tambos vacíos y en una esquina, una silla de oficina volcada, cubierta de polvo. Me quité la mochila, exprimí la camiseta y me senté a esperar que la lluvia bajara. Fue entonces que lo noté. No estaba solo. No vi a nadie, no escuché nada, pero había señales. Muy sutiles al principio. El suelo de tierra tenía marcas frescas, como de alguien que había caminado hace poco. No eran huellas bien definidas, sino hundimientos suaves, irregulares, como cuando un pie pisa sobre lodo seco. Me levanté. Caminé hacia la parte trasera de la bodega, donde la oscuridad era más espesa. Había una puerta de madera medio colgando de los goznes que daba a una especie de cuarto de almacenamiento. Empujé con cuidado. El chirrido se tragó el silencio. Dentro no había nada, excepto una cobija enrollada en una esquina, un bote de frijoles vacío y una botella de plástico con agua hasta la mitad. Y junto a eso, lo más inquietante, un cuaderno escolar. Estaba húmedo, pero no destruido. Lo abrí con cuidado. No había dibujos ni tareas, solo anotaciones hechas con pluma azul. Frases sueltas, fechas, palabras escritas una y otra vez. Sigue lloviendo. No salgas todavía. Todavía no se ha ido. No te muevas cuando escucha. Si la puerta está abierta al amanecer, ya puedes irte. No la mires. Las páginas estaban escritas con trazos irregulares, como si la mano temblara al escribir. Pasé las hojas con cautela. Algunas estaban manchadas con algo oscuro, seco, que no parecía tinta. Sentí un escalofrío sin nombre. El tipo que escribió esto estuvo aquí. Se refugió como yo. Pero... salió. Volví a la entrada.
La lluvia seguía, pero ya no tan intensa. El sol había desaparecido. La tarde se volvió gris profundo. Tomé la linterna y volví a revisar el interior. En el extremo opuesto, detrás de unas tarimas apiladas, noté algo que antes no había visto. Una colchoneta sucia, aplastada por el peso del tiempo, y a su lado, una bolsa de plástico negra amarrada con doble nudo. No tenía sentido, pero la bolsa goteaba. Goteaba aunque no había lluvia dentro del edificio. Me acerqué, aguantando la respiración. El goteo venía de adentro. No tenía fuerza, solo un tic, 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 como si algo se estuviera deshaciendo lentamente. No la toqué, no la abrí. Me regresé en silencio al frente de la bodega. Ya no quería estar ahí. Intenté encender la moto. Nada. La batería había muerto o el agua le había calado por dentro. La lluvia volvió a intensificarse. El viento movía las láminas del techo como si algo caminara por arriba. No era fantasía. Se oían pisadas, lentas, casi cuidadosas, como si no quisieran ser oídas. Me quedé quieto. Me pegué a la pared. El celular marcaba 9% de batería. Intenté marcar a Alma, mi esposa. Nada. Ni señal. Pasaron minutos, o tal vez horas. La lluvia seguía, pero más leve. Me quedé medio dormido, sentado, con el sonido constante del agua, hasta que algo me despertó. Un golpe, no desde afuera, desde adentro. Me levanté de golpe. La colchoneta, la bolsa, el cuarto trasero. Algo había sonado como si se hubiera volcado un objeto. Volví a apuntar con la linterna, pero esta vez la luz se movía nerviosa. Llegué al cuarto donde estaba la cobija. Todo seguía igual. Pero el cuaderno ya no estaba. Lo busqué por el suelo, con desesperación. Nada. Lo había dejado sobre la cobija. Lo sabía. Y no había nadie más. ¿O sí? No escuché pasos. No vi movimiento. Pero tenía esa certeza extraña, absoluta, de que no estaba solo. No en un sentido fantasmal, en un sentido físico. Alguien más estaba dentro. Regresé a la entrada. La hoja metálica de la puerta había sido cerrada. Yo la había dejado abierta. Estoy seguro. La empujé. No se movía. No tenía seguro. No tenía traba. Pero no se movía. Como si algo del otro lado estuviera empujando para mantenerla cerrada. Volví a sentir el pánico. Un pánico que no se parece al miedo común. Era más primitivo, como el que se siente cuando sabes que no puedes salir, que te están esperando, para que te quedes. La noche fue larga, oscura. Me quedé acurrucado en una esquina con una varilla en la mano, sin cerrar los ojos. No pasó nada más, pero el silencio fue total. Un silencio que lastima los oídos. Al amanecer, la puerta estaba abierta de nuevo. No había marcas, no había rastros. La bolsa negra ya no estaba. La colchoneta, sí, pero ahora estaba seca, como si nadie la hubiera tocado en años. Salí sin mirar atrás. Empujé la moto colina abajo hasta llegar a la carretera. Un camión de carga me dio un aventón hasta el centro. No conté nada. No a Alma, no a mis compañeros de trabajo. Solo dije que me refugié en una bodega por la lluvia. Pero desde ese día, no puedo ver una puerta entreabierta sin pensar que tal vez lo que fuera que habitaba esa bodega sigue esperando. No para hacer daño, no para asustar, sino para que alguien más se quede. Porque algunos lugares abandonados no están vacíos, solo están esperando. Y algunos refugios no son para salir, son para reemplazar. Mi nombre es Mauricio Lara.
Tengo 38 años y he vivido toda mi vida en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Mi madre llegó aquí en los años 80, cuando todavía había vecindades enteras sin portones, y la vida era dura, pero sencilla. Yo crecí entre los puestos del mercado Martínez de la Torre, entre el olor de las carnitas y el sudor de los cargadores. Conozco cada rincón de la colonia, sus calles rotas, sus atajos entre los callejones, sus noches silenciosas y sus días bullosos. Trabajo como ayudante de hojalatero en un taller que queda sobre la calle de Magnolia, a 3 cuadras de la estación Guerrero del metro. No es gran cosa, pero es trabajo estable y honesto. Y aunque esta colonia tiene fama de peligrosa, yo siempre he sabido moverme sin meterme en líos. Por eso, lo que voy a contar ahora, aún me cuesta trabajo digerirlo. No fue una historia de fantasmas, ni de narcos, ni de cosas sobrenaturales. Fue algo mucho más sucio, más feo, y que nadie parece querer mencionar. Todo empezó el día que se cayó el cielo sobre la Guerrero. Era un jueves de julio del 2022. Lo recuerdo porque fue después de la primera quincena, cuando el taller siempre está hasta el tope de chambas. Esa tarde el cielo se puso negro como en películas de huracanes. Un viento raro empezó a soplar a eso de las 4, de esos que traen hojas y basura bailando en círculos por las banquetas. Don Hilario, mi jefe, dijo: «Vete a tu casa, Mauri. Hoy se va a desbordar hasta la memoria». Y no se equivocó. No habían pasado ni 20 minutos cuando la lluvia comenzó con una furia de esas que parecen querer arrancar las láminas del techo. Las coladeras se taparon al instante. El agua subió tan rápido que en media hora ya estaba entrando a la cochera de mi edificio. Para cuando salí a ver, la calle de Zarco ya era un canal de agua sucia. Flotaban bolsas, botellas, pedazos de madera, llantas y ratas. Muchas ratas nadando como si supieran perfectamente a dónde ir. Desde la azotea vi cómo la corriente arrastraba todo. Las luces parpadeaban. El agua ya había subido a los tobillos de los coches estacionados. Los vecinos empezaron a sacar escobas y botes, como si eso sirviera de algo. El agua seguía subiendo. Y entonces lo vi. Un costal. De esos blancos con franjas verdes y rojas. Flotaba entre la basura, avanzando lento, zigzagueando con la corriente. No era tan grande, pero sí lo suficiente como para no ser solo basura. Lo vi chocar contra una reja, atorarse unos segundos y luego girar sobre sí mismo. Ahí fue cuando me di cuenta. Algo lo estaba moviendo desde dentro. No fue la corriente, lo juro. El costal se movía diferente, como si tuviera peso, volumen, estructura, algo que empujaba. No sé qué me dio. Bajé corriendo, crucé el zaguán y salí a la calle. El agua me dio hasta las rodillas. Mi vecino Oscar me gritó desde su ventana: «¡Estás loco, güey! Eso es agua de drenaje. Regresa». Pero no podía dejarlo ir. Algo dentro de mí necesitaba saber qué era. Me acerqué al costal. Flotaba justo frente al poste de luz, atorado en la reja de una jardinera. Lo agarré con ambas manos y lo jalé. Pesaba. No como si llevara basura. Pesaba como si llevara carne. Y entonces lo sentí. Un golpe. Desde dentro. Me solté. Me fui para atrás y caí sentado en el agua marrón. El costal giró de nuevo. Y ahí fue cuando la costura lateral se reventó un poco. Solo un poco. Lo suficiente para ver lo que asomaba. Era un brazo humano, pálido, lleno de moretones. Y algo peor. Estaba atado con cinta gris, de esa que venden en la ferretería. Me quedé congelado. Las gotas me pegaban en la cara como piedras.
Quise gritar, pero no salió nada. Solo podía mirar. Volví a jalar el costal, esta vez más fuerte. Logré arrastrarlo hasta una esquina donde el agua ya no era tan profunda. El brazo colgaba por fuera. Se le notaba el codo, flaco, casi sin músculo. Un tatuaje de una rosa marchita en la muñeca. Las uñas estaban pintadas, o por lo menos lo habían estado. Llamé al 911. Tardaron 15 minutos en contestar. Les dije lo que había encontrado. Me pidieron esperar. En eso, un tipo se me acercó por detrás. Alto, moreno, con chamarra negra. No lo había visto antes en la cuadra. Me habló con tono bajo, sin levantar la voz. ¿Ya hablaste? Sí. Ahorita llegan. Le respondí, medio temblando. No te conviene quedarte aquí. ¿Qué? Mete el costal a tu casa y olvídate de esto. ¿Quién eres? Le pregunté, ya con el miedo pegado a los huesos. Pero el tipo no respondió. Se fue caminando calle abajo, como si nada. Minutos después llegaron 2 patrullas. Se bajaron 4 policías. Revisaron el costal, lo abrieron un poco más. Yo esperaba que tomaran fotos, que pidieran refuerzos, que pusieran cinta amarilla. Pero no. Uno de ellos se acercó y me dijo, ¿estás seguro de que tú no lo pusiste aquí? ¿Qué? Claro que no. Mira, este tipo de cosas, mejor no te metas. No te conviene. Encontré un cuerpo. Sí, y eso ya no es tu problema. En ese momento entendí que no iban a hacer nada. Metieron el costal a la batea de la patrulla, lo cubrieron con una lona azul y se fueron. No hubo ambulancia, ni peritos, ni siquiera me pidieron mi nombre, como si nunca hubiera pasado. Al día siguiente, la lluvia había bajado y la calle volvía a su rutina. Los niños jugando, las doñas trapeando las banquetas, el del gas gritando. Fui al puesto de periódicos a ver si salía algo. Nada. Ni una nota. Pregunté en la alcaldía. Dijeron que no tenían reporte. Fui a la agencia del MP de la zona. Nadie sabía nada. Nadie quería saber nada. Volví a pasar por donde lo había encontrado. En la jardinera, aún había manchas oscuras en el cemento, como de humedad, pero también como de otra cosa. Ahí seguía el olor. Por la noche, alguien tocó mi puerta. Era Oscar, el vecino. «Te vieron, carnal», me dijo en voz baja. «No te metas. Esa bodega de la calle Mina, la que siempre está cerrada, ahí es donde los guardan. Nadie dice nada, nadie ve nada. Pero los de la patrulla trabajan con ellos». No quise preguntarle más. Cerré la puerta. Me encerré con doble llave. Desde entonces, cada vez que llueve fuerte en la colonia Guerrero, salgo a revisar las coladeras. No por precaución, no por limpiar la calle, sino porque sé que a veces la basura no es solo basura. A veces, la lluvia arrastra lo que nadie quiere ver, y a veces, flota. Me llamo Vicente Morales. Soy originario de Tenabo, Campeche, aunque ahora vivo en la capital del estado. Trabajo como supervisor de obra para una empresa de mantenimiento de caminos rurales, lo que me obliga a viajar constantemente por toda la región. En septiembre del 2022, me tocó estar en Calquiní, cerca de la costa, justo cuando anunciaron el paso de la tormenta tropical Gerta. No era huracán, según la Conagua, pero venía con fuerza, con vientos de más de 100 kilómetros por hora y mucha agua. Así que cuando Protección Civil nos pidió desalojar la zona de trabajo y buscar refugio en la escuela primaria de San Juan Bautista, ni lo dudamos.
Llegué con mi compañero Joel, un albañil de Jopelchen. Entramos con nuestras mochilas empapadas y botas enlodadas. La escuela estaba abierta, con mesas apiladas y colchonetas del DIF esparcidas por los salones. Había ya unas 20 personas, familias con niños, una pareja de ancianos, 2 muchachos que venían de Sabancuy y una mujer sola, con el cabello largo recogido en una trenza gruesa y un morral tejido que no soltaba ni para dormir. Se llamaba Aurora. No hablaba con nadie. Desde el primer momento se notó algo raro en ella. La tormenta azotó fuerte desde la noche. La lluvia reventaba contra las láminas del techo y el viento hacía vibrar las ventanas como si quisieran arrancarse. El personal del municipio que nos resguardaba se fue justo antes de que se cerraran los accesos. Nos dijeron que volvían en cuanto pasara lo peor, pero todos sabíamos que eso significaba. Estábamos solos hasta nuevo aviso. Esa primera noche, mientras los niños dormían sobre colchonetas mojadas y el agua empezaba a colarse por las paredes, Aurora se quedó despierta en un rincón, con la mirada clavada en la puerta de salida. No pestañeaba. De vez en cuando susurraba algo en voz baja, como si rezara, pero no eran oraciones. O al menos no las que yo conocía. A eso de las 3 de la madrugada, Joel me despertó con un codazo. «Alguien está caminando afuera», me dijo. Nos asomamos por una de las ventanas del salón de 5º grado. No se veía mucho, solo la lluvia atravesando la oscuridad, pero entonces una figura pasó corriendo por el patio. Era un hombre, o parecía uno, delgado, encorvado, sin camisa. Iba descalzo. «¿Viste?», me dijo Joel. «Está loco». Nos disponíamos a salir a decirle que se metiera, que era peligroso andar así con el viento, cuando Aurora apareció frente a la puerta y se puso de espaldas, bloqueándola. «Nadie sale», dijo. Firme, sin alzar la voz. La señora Margarita, una doña que venía con su nieto, le reclamó. «¿Cómo que nadie? Hay alguien afuera, ¿no ve?». «Si salió, ya no puede entrar», dijo Aurora. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo, molestos. El ambiente, que ya era tenso, se volvió insoportable. Algunos se levantaron, otros gritaron, y uno de los jóvenes quiso quitar a la fuerza a Aurora de la puerta. Pero apenas la tocó, ella se giró con tal rapidez y violencia que lo tumbó de un empujón. No parecía una señora cualquiera. Sus ojos se veían más oscuros, duros. Luego regresó a su lugar sin decir más. Pasó una hora. Y entonces escuchamos los golpes. No eran del viento. Eran golpes secos en la puerta principal. 3, 4, 5. Luego silencio. Después, algo que sonó como uñas arrastrándose sobre la madera. Nadie se movió. Nadie abrió. Aurora se había sentado justo frente a la entrada y empezó a golpear su morral con los dedos, como marcando un ritmo. Al amanecer, la tormenta seguía, aunque con menos furia. Todos estábamos agotados, mojados, nerviosos. Queríamos salir, pero Aurora no se movía. En ese momento, la señora Margarita se desmayó. Su nieto lloraba. Joel y yo la acomodamos sobre una colchoneta y revisamos si tenía fiebre. Estaba helada. Fue entonces que decidí hablar con Aurora. «Mire, señora, no podemos estar aquí encerrados. Hay gente que necesita ayuda». Ella me miró con ojos cansados, como si ya supiera que tenía que hablar. «Lo que viste anoche no era un hombre», dijo. «¿Entonces qué era?» «Uno de los que cruzaron del manglar». Todos nos quedamos callados. Desde hace semanas se escuchaban ruidos por las noches en el ejido, gente que desaparecía.
Al principio pensaron que eran narcos o animales, pero yo sabía que no era eso. Hay cosas que se despiertan cuando la tierra está demasiado mojada. ¿Está diciendo que son animales salvajes? No. Estoy diciendo que son cosas que no deben caminar entre nosotros. Cosas viejas que no soportan la luz. ¿Y usted cómo lo sabe? Aurora abrió su morral. Adentro tenía puros frascos de vidrio, pequeños, como los de medicina, pero con tierra, ramas, plumas, y uno con un líquido blanco y espeso que parecía leche podrida. También sacó un cuaderno, antiguo. Las páginas eran de papel grueso y los dibujos hechos a mano. No entendí mucho, pero vi figuras de personas sin ojos, animales con patas al revés y círculos con letras raras. En la última página había una nota escrita en tinta corrida. Si se despiertan, no deben cruzar el umbral. El encierro es la única barrera que queda. Joel me jaló del brazo. «Esta señora está mal», murmuró. Pero en ese momento, los golpes regresaron. Ahora no solo en la puerta principal, sino en las ventanas. Golpes suaves, insistentes, como si algo quisiera entrar, pero sin romper, como si supiera que no podía romper. Fue Aurora quien lo dijo. «Ellos no pueden entrar si no abrimos». Y entonces, el niño de la señora Margarita se levantó, en silencio, y caminó hasta la puerta. Aurora corrió y lo sujetó justo a tiempo. El niño empezó a gritar. «Mi abuelita está allá afuera. Déjenme ir». Le dijimos que no, que su abuelita estaba dentro, dormida. Pero el niño insistía en que la había escuchado llamarlo desde el patio. Aurora nos miró a todos. «Ya empezaron a imitar voces. No podemos quedarnos aquí más tiempo». Y entonces cambió todo. Aurora tomó uno de los frascos, lo arrojó contra el piso y comenzó a murmurar una serie de palabras que no entendimos. Una nube de humo fino salió del líquido al contacto con el piso mojado. Luego marcó con ceniza una línea frente a la puerta. «Tienen hasta que termine la tormenta. Después de eso, ya no podré contenerlos», nos dijo. Y como si la tormenta hubiera estado esperando su permiso, la lluvia cesó. No del todo, pero lo suficiente para que saliera algo de luz entre las nubes. No perdimos tiempo. Salimos todos. Nadie corrió. Nadie gritó. Caminamos en fila, en silencio, siguiendo a Aurora, que iba al frente. Cuando cruzamos la reja de la escuela, sentimos el cambio de inmediato. El aire olía distinto, como a madera quemada y barro viejo. Detrás de nosotros, la escuela quedó sola. Nadie la quiso volver a pisar. Al llegar a la carretera, un grupo de rescatistas ya estaba patrullando. Dijeron que la tormenta había dañado los caminos, pero no hubo muertos, solo desaparecidos. 3 personas de un rancho cerca del manglar. Nunca los encontraron. Yo no volví a ver a Aurora. Nadie sabe de dónde venía. En las listas del refugio no aparecía su nombre. Ni siquiera la recordaban en la colonia. Pero esa escuela sigue cerrada hasta hoy. Nadie la ha reclamado. Nadie la ha reabierto. Y cada vez que paso por esa zona, me detengo a mirar el portón. A veces, en las tardes lluviosas, se pueden ver marcas en la puerta, como si algo aún quisiera salir. Me llamo Jorge Camacho, soy originario de Puebla y durante un tiempo de mi vida trabajé como brigadista de respuesta rápida para emergencias en zonas afectadas por desastres naturales. No es un trabajo glamuroso ni cómodo, pero es necesario. Nos toca ver lo que otros prefieren no saber. Enfermos atrapados, animales agonizando, casas podridas por la humedad y, a veces, cosas que simplemente no tienen explicación fácil.
Esto que voy a contar ocurrió en Tabasco, en noviembre de 2020. El río Grijalva se había salido de su cauce tras semanas de lluvias torrenciales. Algunas zonas de Macuspana, Tacotalpa y varias comunidades cercanas a Teapa estaban bajo 2 metros de agua. En muchos lugares no se podía entrar por tierra, solo se accedía en lancha o con el helicóptero que coordinaba Protección Civil Estatal. Yo fui asignado a una cuadrilla que llegaría por agua al poblado de San Gerardo, una comunidad pequeña a orillas del río Puxcatán. La mayoría de los habitantes ya habían sido evacuados, pero había reportes de que algunos se habían quedado en sus casas, aferrados a no abandonar lo poco que tenían. El problema era que, desde hacía 4 días, nadie respondía a los llamados por radio ni en las visitas con megáfono. Era raro, porque en pueblos así, siempre hay alguien que contesta, aunque sea con un grito desde una azotea. Salimos en 2 lanchas. Éramos 5 en mi grupo, 2 compañeros de la brigada, un médico militar, un voluntario local y yo. Todos íbamos con chaleco, botas de caucho y equipo mínimo, lámparas, botiquines, mascarillas, agua purificada, guantes. El olor a humedad era denso, casi masticable. El cielo estaba cerrado, el calor era como una losa, y el agua era espesa, verdosa, con capas de basura flotando. Cada tanto veíamos pasar perros muertos, gallinas, ramas, muebles. A veces parecía que el mundo entero se estuviera deshaciendo lentamente, empapado y sin testigos. Al llegar a San Gerardo, lo primero que notamos fue el silencio. No ese silencio de pueblo tranquilo. Era otra cosa. Silencio muerto. Ningún motor, ningún gallo, ninguna radio. Solo el zumbido lejano de los zancudos y el goteo constante desde los techos, como si el agua aún no terminara de caer. La lancha entró despacio entre las casas sumergidas. Solo sobresalían los tejados de lámina y las copas de los árboles. Algunos techos habían colapsado y otros estaban vacíos. Nadie hacía señales. Nadie gritaba. Nadie saludaba. ¿Seguro que aquí vivía gente?, preguntó Iván, uno de los brigadistas. Aquí vivían como 70 personas, respondió el voluntario, un muchacho de Teapa, delgado y nervioso. Mi abuela era de aquí. Todos se conocían. Avanzamos hasta un punto donde la calle principal se abría. La lancha encalló ligeramente entre lo que parecía ser un alero colapsado. Usamos pértigas para empujar. Una de ellas tocó algo blando. ¿Qué fue eso?, dijo el médico. Metimos una lámpara al agua. No se veía nada. Pero el palo había tocado algo grande, flotante. No quisimos insistir. Avanzamos. La primera casa donde intentamos entrar era de concreto, color verde agua. La puerta estaba cerrada, pero una ventana abierta. Me subí al borde de la lancha y con cuidado pasé. El interior estaba medio sumergido. Las camas flotaban como balsas mal hechas. Había ropa, juguetes, trastes en suspensión. Todo parecía quieto, como congelado a mitad del desastre. «Hola, ¿hay alguien aquí? Venimos de Protección Civil». Nada. Registramos cada cuarto. No había nadie. Salí por la misma ventana, empapado. Marcamos la casa con pintura en aerosol. Revisado. Sin personas. 09-11-20. Seguimos a otra. Y otra. Y otra. Nadie. En total revisamos 7 casas en el centro del poblado. Todas vacías. Todas con señales de haber sido habitadas hasta hace poco. Comida podrida, ropa mojada, hasta celulares apagados sobre mesas flotantes. Pero nadie. El voluntario, que se llamaba Ramiro, nos dijo que una familia numerosa vivía al fondo del callejón, cerca del manglar. Se apellidaban Córdoba.
al menos 5 adultos y varios niños. Eran conocidos por negarse a evacuar en otras inundaciones. Remamos hasta allá. La casa era de madera sobre pilotes, típica de la zona, solo que ahora el agua le llegaba al techo. Al acercarnos, algo nos detuvo. Una cuerda gruesa, amarrada de un pilar a otro, colgaba de lado a lado del porche. De ella colgaban tiras de ropa, como si las hubieran usado para secar. Pero al acercarnos, notamos que no eran solo ropa. Había también muñecos, amuletos, bolsas con semillas, huesos de animales, cosas extrañas, como un altar improvisado. El doctor se quedó en la lancha. Los demás nos acercamos, tocamos, gritamos. Nada. Entonces Iván dijo algo que nos puso tensos. Huele a gas. Yo también lo noté. Era un olor leve, casi perdido entre la podredumbre, pero estaba. Abrimos la ventana con un garfio. La casa estaba vacía, pero sobre la mesa flotante había algo, un cuaderno mojado. Lo alcancé y lo metí en una bolsa plástica. Revisamos el resto de la casa, sin encontrar gente. Solo cosas fuera de lugar. Una vela encendida, una botella con un líquido oscuro, un costal con tierra húmeda. Salimos sin hablar. Esa noche dormimos en un albergue de Tacotalpa. Me quedé revisando el cuaderno que saqué. Era de un niño, lleno de dibujos simples, casas, árboles, gallinas, perros, y al final, una página escrita con letra de niño. Mi papá dice que no nos vamos porque la gente que se va no regresa. Dice que si bajamos el río nos lleva. Dice que es mejor quedarnos aquí donde nos entierran bonito. Cerré el cuaderno. Se me revolvió el estómago. Los días siguientes hubo reportes de cadáveres flotando en la zona baja del río. Ninguno identificado. Dijeron que eran de otras comunidades. Yo no estoy seguro. Las casas de San Gerardo no tenían signos de violencia, tampoco de evacuación. Era como si todos se hubieran desvanecido. Un mes después, regresamos con otro grupo, cuando el nivel del agua bajó. Entramos a pie. El pueblo era lodo seco y casas colapsadas. Lo primero que notamos fue que algunas casas tenían las puertas por dentro selladas con alambre, como si se hubieran encerrado desde adentro. En la casa de los Córdoba, encontramos un pozo seco en el patio. Y cerca de ahí, una trampa de madera con algo adentro. No quiero describirlo, solo diré que no era un animal, pero tampoco era completo. Lo reportamos, claro, pero el informe desapareció. Oficialmente, el poblado fue evacuado sin incidentes. Yo no volví a Tabasco. Hoy trabajo en logística, desde oficina, y a veces, cuando llueve mucho, me acuerdo del silencio de San Gerardo. No por lo que vimos, sino por lo que nunca apareció. Y por esos que, cuando sube el agua, no corren, porque saben que no hay a dónde huir. Luego, unos pasos. Me senté, alerta. Vi a Carlos sentado también, con los ojos bien abiertos. Me hizo una seña para que no hablara. Los pasos seguían afuera. Lentamente, como si alguien caminara descalzo sobre tierra mojada. Luego tocaron la puerta. Una vez. Y nada más. No fue un toque de alguien pidiendo ayuda. Fue un golpe seco, con los nudillos. Como quien toca para que sepas que está ahí. Nadie se movió. Nadie contestó. Doña Chonita empezó a rezar en voz baja. 10 minutos después, otro golpe. Esta vez en la pared de la parte trasera. Carlos se levantó despacio, sacó una navaja del pantalón y se puso de espaldas a la puerta. Nadie respiraba fuerte. Nadie se atrevió a hablar. Así pasamos lo que faltaba de la noche. A las 6 de la mañana, la tormenta había cesado. Solo llovía finito. Abrimos con cuidado la puerta. No había huellas.
Pero en la entrada, alguien había dejado un par de sandalias viejas, colocadas con orden, como si fueran una ofrenda. Don Lucho llegó en la camioneta una hora después. Arregló la correa cuando la lluvia bajó. Nos encontró caminando de regreso por la vereda. Le contamos todo en voz baja. Nos dijo algo que se me quedó grabado. Ese caserío está maldito. Desde hace años se dice que ahí viven, pero nadie los ve. No son bandidos, no son brujos, solo son gente que vive entre los suyos. Y si uno los ve, no debe hablar de ellos, porque te regresan la mirada. Nunca supe si fue cierto. Solo sé que nadie del equipo volvió a hablar de esa noche. Nunca. Yo sí lo hago, a veces, en voz baja. Cuando truena y la luz se va, me acuerdo del sonido seco de esos nudillos y de las sandalias alineadas, esperando a alguien más. A veces no es la tormenta lo que te atrapa allá en la sierra, es lo que vive cuando el agua se detiene.